En esta presentación vamos a ver el concepto de sucesión y vamos a ver cómo se determinan los términos de una sucesión. Comenzamos dando su definición. Una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales. Es decir, es una función tal y como la que nosotros conocemos, tanto de precálculo, matemática 1 y 2, pero es una función especial porque solamente admite como dominio el conjunto de los números naturales. Recordamos que el conjunto de los números naturales es el conjunto que ven en la pantalla, los números del conteo. A diferencia de las funciones en general, en donde nosotros normalmente asignamos valores arbitrarios, podemos asignar a las variables independientes valores negativos, fraccionarios, decimales. Las sucesiones tienen la particularidad de que solo admiten valores de este conjunto. Entonces vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver en la forma gráfica cómo se diferencia una función en sentido general de una sucesión, que también es una función, pero de manera especial porque solamente admite valores naturales. En la pantalla vemos la gráfica de una función cuadrática, por ejemplo. Nosotros cuando trazamos la gráfica de esa función, podemos elegir un dominio arbitrario. Esta función de hecho admite cualquier número real, lo que significa que puedo darle valores negativos, positivos, cero inclusive. Puedo darle valores decimales o fraccionarios y perfectamente puedo evaluar mi función. La gráfica se puede ver que es un trazo continuo, en este caso una parábola, porque se trata de una función de segundo grado que pasa por el origen, o sea, pasa por el punto 0,0. En contraposición a esta función, tenemos la gráfica de la función n cuadrado. Fíjense que son muy similares, donde solamente ha cambiado la variable. Sin embargo, cuando se trata de una sucesión, nosotros no podemos darle a x, o en este caso a n, todos los valores que les dimos a la función x cuadrado, sino que aquí solamente podemos reemplazar números que sean enteros y positivos. Es decir, el primer valor que podemos asignar es 1, podemos asignar 2, podemos asignar 3, no podemos asignar 0 ni menos 0,5, ningún valor negativo. Eso es lo que hace diferente una función cualquiera de una sucesión. Entonces, fíjense que las gráficas se diferencian en que mientras la gráfica de esta función es un trazo continuo, la gráfica de una sucesión siempre consiste en un conjunto de puntos aislados. Por ejemplo, para 1 tenemos el valor de 1, para 2 tenemos el valor de 2, para 3 tenemos el valor de 9 y así sucesivamente. No podemos unir los puntos en este caso, porque con eso estaríamos diciendo que entre 1 y 2, por ejemplo, la sucesión tiene valores asignados y no es cierto. Solamente para valores enteros y positivos. Esa es la diferencia básica entre una función, entonces, en general, y una sucesión. Nosotros podemos hallar términos en una sucesión simplemente asignando a n valores sucesivos. Por ejemplo, si yo a n le asigno el primer valor posible, ¿verdad? N igual 1, pues entonces consigo el primer término. Así que tendría que a sub 1 es 3 por 1 al cuadrado más 4. Si evaluamos eso, elevamos 1 al cuadrado, que es 1, lo multiplicamos por 3, nos da 3, sumamos 4 y tenemos 7. Y ahí tendríamos entonces el primer término de la sucesión. Si nosotros le damos a n el valor siguiente, para n igual 2, tendríamos 3 por 2 al cuadrado más 4. Es decir, tendríamos 3 al cuadrado por 3. 2 al cuadrado es 4 por 3, que son 12, más 4 tenemos 16. El siguiente valor sería para n igual 3. Tendríamos entonces a sub 3, o tercer término, 3 por 3 al cuadrado más 4. Si elevamos 3 al cuadrado, tenemos 9. 9 por 3 es 27. 27 más 4 es 31. Y así hemos encontrado los tres primeros términos. Es claro que una sucesión, como su dominio es el conjunto de los números naturales, el cual es un conjunto infinito, pues asimismo tendríamos infinitos términos. De manera que siempre nos indicarían
cuántos términos queremos encontrar. En este caso queremos encontrar los 3 primeros términos y eso es lo que hemos hecho. Podemos encontrar los 3 primeros términos para esta sucesión también. Hacemos lo mismo, vamos cambiando a n por los valores sucesivos, en este caso tanto arriba como abajo. Nos damos cuenta de que arriba nos tenemos 3 más 4 y abajo 5 más 1. Es decir, tendríamos 7 sextos como primer término de la sucesión. Si cambiamos a n por 2, pues tendríamos acá 3 por 2 más 4, 5 por 2 más 1. En este caso, pues tenemos 6 más 4 que es 10 y 10 más 1 que es 11. Es 11 acá. Diez más 1, 11. En el caso del tercer término, pues tendríamos con n igual 3, tendríamos 3 por 3 más 4, 5 por 3 más 1. Arriba tendríamos 9 más 4, que nos da 13. Y abajo tendríamos 15 más 1, que es 16. Y ahí tenemos los 3 primeros términos de esa sucesión. Aquí tenemos a su n es igual a coseno de n pi. Vamos a ir reemplazando a n por 1, por 2, por 3. Entonces, cuando n es 1, tendríamos el coseno de pi, o sea, de 1 por pi. Si nosotros decidimos evaluar esto en grados sexagesimales, recordamos que pi equivale a 180 grados. De manera que podemos poner nuestra calculadora en el modo degree y calculamos el coseno de 180, lo cual nos daría menos 1. Ahí tendríamos el primer término. Si nosotros no queremos hacer eso, podemos dejar a pi tal y como está, poniendo el símbolo, por supuesto, en la calculadora. Pero para eso necesitamos que la calculadora esté colocada en radianes. Ponemos coseno de pi y nos da menos 1. Aquí tenemos para n igual 2 coseno de 2pi. Si utilizamos lo mismo que dijimos en la parte 1, pues vamos a dejar nuestra calculadora en degrees. Como pi es 180, 2pi es 360. De manera que buscamos el coseno de 360 con la calculadora colocada en degree. Y por tanto, tendríamos 1, que es el coseno de 360. Para n igual 3, haríamos lo mismo. Multiplicamos 3 por 180, lo cual nos da 540. Y entonces buscamos el coseno de 540 y nos da menos 1. Y ahí tendríamos entonces los 3 primeros términos para esa sucesión. Observen que aunque nosotros hemos dicho que el dominio de la función de una sucesión es el conjunto de los números naturales, eso no quiere decir que los resultados que vayamos a obtener cuando evaluemos sean números naturales. Vamos a tener números reales al evaluar, que pueden ser fracciones, decimales negativos o decimales positivos, no importa. Lo que sí tendríamos los valores de n siempre valores enteros y positivos. Aquí tenemos un ejemplo más. La función, la sucesión a su n igual n más 3 factorial. Recordamos que este signo de admiración representa el factorial. Cuando n es 1, por ejemplo, tendríamos dentro 1 más 3 factorial, es decir, 4 factorial. Y entonces recordamos que 4 factorial no es más que multiplicar 4 por 3, por 2, por 1. Es decir, el número multiplicado por sus anteriores hasta llegar a 1. El factorial, por supuesto, está definido solamente para números naturales y para 0, que por definición es 1. Así es como calculamos el factorial de un número. Si fuera el factorial de 8, pues hacemos lo mismo. 8 por 7, por 6, por 5, hasta llegar a 1. La calculadora está programada para esta función. La función factorial la encontramos como una tecla que está normalmente como segunda función, de manera que la activamos con Shift. Así que si queremos calcular 4 factorial, simplemente escribimos 4, activamos la segunda función, le damos a la tecla X factorial que aparece en la calculadora y ahí tenemos el valor directo, que es 24. Para n igual 2,
pues hacemos lo mismo. Cambiamos a n por 2 aquí. Tendríamos 2 más 3, que es 5. Es decir, 5 factorial. Vamos a la calculadora. Ponemos 5, shift factorial. Y eso nos va a dar 120. Cuando n es 3, tenemos entonces 3 más 3 factorial. Entonces tendríamos factorial de 6, que es 720. Y así vamos calculando. Vamos a ver para esta siguiente sucesión, pues hacemos lo mismo, cambiamos a n por 1. Entonces tendríamos en este caso menos 1 a la 1, lo cual nos da menos 1. Aquí tendríamos menos 1 al cuadrado, más 3. Vamos a cambiar esto acá porque quedó estos 2 ahí para que siempre los mismos valores. Ok, entonces tendríamos un tercio negativo. La razón de esto es que tenemos 1 más 2, que nos da 3. Esto aquí es menos 1, así que ese menos se queda ahí, queda un 1 arriba. Cuando n es 2, pues tendríamos menos 1 al cuadrado, tendríamos 2 al cuadrado, más 2. Menos 1 al cuadrado es 1. Abajo nos queda 4 más 2, que es 6. Cuando n es 3, tendríamos menos 1 al cubo. Arriba tenemos 1, 3 al cuadrado, más 2. Recordamos que menos 1 al cubo es menos 1, de manera que nada más nos va a quedar el negativo. Esto es 9 más 2, queda 11. Observen que el efecto que tiene menos 1 a la n es que me va a ir cambiando los signos de los términos. El primer signo es negativo, el segundo es positivo, el tercero es negativo. Si buscáramos el cuarto sería positivo y así sucesivamente. Ese detalle lo vamos a ver más adelante porque nos permite alternar los signos de una sucesión. En este caso, nosotros queremos hallar el término general de la sucesión cuyos términos se indican. Es al revés de lo que acabamos de hacer. Es decir, en el ejercicio anterior nos daban el término general y nosotros encontrábamos los 3 primeros términos. Aquí nos dan algunos términos y nosotros queremos encontrar esa fórmula o término general que nos genera esos términos que están ahí. Entonces, el proceso inverso es lo que estamos haciendo. Cuando estamos hallando esa fórmula, a veces más de una fórmula es posible. O sea, a veces la fórmula no es única. Entonces, por ejemplo, en el caso de la primera, nosotros podemos escribir que a sub n es igual a 2n. Siempre debemos probar que esa fórmula funciona reemplazando a n por los valores sucesivos. Sabemos que n comienza con 1, luego con 2, luego con 3, para ver si efectivamente genera los términos de la sucesión. Por ejemplo, cuando n es 1, yo tendría 2 por 1 y tengo el primer término. Cuando n es 2, tendría 2 por 2, que es 4, y tendríamos el segundo término. Cuando n es 3, sería 2 por 3, que es 6, y tendríamos el tercer término. De manera que vemos que la fórmula efectivamente genera los términos que están ahí. A veces nos puede llevar un poquito de tiempo, pues descubrir esas fórmulas, esos patrones, pero normalmente podemos hacerlo. En este caso, se puede ver que esos números son los cuadrados perfectos. Fíjense que 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. De manera que nosotros podemos sospechar que el término general para esa sucesión es n cuadrado. De manera que cuando n sea 1, me dé 1 al cuadrado 1, cuando n sea 2, 2 al cuadrado 4, cuando n sea 3, 3 al cuadrado 9, y así me doy cuenta de que se van generando todos los términos que están acá. Parecido a la número 2, tenemos aquí los cubos perfectos. Así que n a la 3 sería la fórmula para esta sucesión. 1 al cubo es 1, 2 al cubo es 8, 3 al cubo es 27 y así sucesivamente. Vamos a ver la número 4. En este caso, el término general
de esa sucesión se puede analizar de la siguiente manera. Podemos ver que abajo los números que aparecen son los cuadrados perfectos. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. De manera que abajo lo que tenemos realmente es n cuadrado. También podemos ver al comparar el numerador y el denominador que lo que está ocurriendo es que el numerador tiene uno más que el de abajo. Es decir, abajo hay 1 y arriba hay 2. Abajo hay 4 y arriba hay 5. Abajo hay 9 y arriba hay 10. O sea, el numerador le lleva 1 al denominador. De manera que si abajo lo que tenemos es n cuadrado, arriba lo que debemos tener es n cuadrado más 1. Y ese sería el término general. N cuadrado abajo porque 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. Y arriba n cuadrado más 1 porque el numerador nos damos cuenta que en todos los términos lo que hace es que tiene uno más que el de abajo. De manera que ese sería nuestro término general. En el caso de la sucesión número 5, observamos que los términos de la sucesión están alternando en signo. Comenzando en este caso con positivo, negativo, luego positivo, negativo, positivo, negativo. Es fácil hacer que los términos de una sucesión alternen, solamente hay que multiplicarlos por el factor adecuado. Nosotros podemos utilizar en lo adelante estos dos factores. Si nosotros queremos que nuestra sucesión alterne los signos comenzando con negativo, que no es el caso, fíjense que esta comienza con positivo. Si yo le coloco esto al término general de una sucesión, el efecto que va a tener ese factor es alternar los signos comenzando con negativo. Es decir, el primer término sería negativo, luego positivo, luego negativo. Imagínense que colocamos menos 1 a la n delante de este término aquí delante. Lo que va a ocurrir es que me van a cambiar los signos. Este sería negativo, este positivo, este negativo, este positivo. Si yo lo que necesito es que alterne, pero comenzando con signo positivo, como es el caso, pues le coloco al término general o a la fórmula que encuentre, le voy a colocar como menos el factor menos 1 a la n más 1. El efecto que tiene este factor es alternar los signos, pero manteniendo el primero positivo, luego el segundo negativo, el tercero positivo y así sucesivamente. De manera que anotamos esas dos expresiones acá cuando necesitemos que los signos de los términos de una sucesión alternen. Bueno, nos centramos entonces en buscar la fórmula para el caso del número 5. Aquí nos damos cuenta que los números que están presentes acá son los múltiplos de 5. Tenemos 5, 10, 15, 20, 25. De manera que 5n es lo que me genera esos términos. Y como yo necesito que me alternen, comenzando con positivo, le coloco delante el factor menos 1 a la n más 1. Observen que cuando n es 1, me va a dar 5. Cuando n es 2, me da 10. Cuando n es 3, me da 15. Cuando n es 4, me da 20. Ahora, los signos, ¿qué pasa con los signos? Cuando n es 1, aquí tendría 1 más 1. O sea, menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Por esa razón es que queda positivo. Ahora, cuando n es 2, me va a quedar 2 más 1, lo cual da 3. Menos 1 a la 3 da 1 negativo. Y esa es la razón por la que me queda negativo. Así que lo que va a ocurrir es que cuando yo cambie a n por un valor par, me va a dar negativo. Mientras que cuando lo cambie por un valor impar, me va a dar positivo. Y así es como conseguimos la alternación. En la función la sucesión número 6, estos términos que están acá es la función factorial. Hay que recordar para eso que el factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es 2, el factorial de 3 es 6, factorial de 4 es 24. De manera que se puede decir ahí que la sucesión se trata de n factorial. Para la número 7, podemos ver que tenemos una alternancia, estamos cambiando los signos aquí de negativo, positivo, negativo, positivo. De manera que sabemos que el término que sea va a tener delante como factor menos 1 a la n. De los dos factores que habíamos escrito ahorita, este es el que va a hacer el efecto de alternar los signos, comenzando con negativo. Observamos además que arriba
lo que tenemos es la secuencia natural, tenemos los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, de manera que arriba realmente lo que tenemos es n. Observamos debajo que lo que está ocurriendo es que el denominador le lleva 3 al numerador. O sea, en este caso, tenemos acá 1 arriba, pero abajo tenemos 4. Arriba tenemos 2, pero abajo tenemos 5, o sea, también le lleva 3. Arriba tenemos 3, abajo 6. En todos los casos vemos que el denominador le lleva 3 al numerador. De manera que si arriba lo que va es n, abajo tiene que ir n más 3. Y entonces nuestro término general pues sería menos 1 a la n, este factor para que me alterne los signos comenzando con negativo. Arriba tenemos n y abajo tenemos n más 3.